Bueno, comenzamos entonces. La unidad 4 vimos la parte de nutrición y ahora vamos a ver lo que se denomina bioenergética, o sea, las reacciones de obtención de energía en lo que es los distintos metabolismos de los microorganismos, ¿sí? Bueno, nosotros hace menos de 40 años atrás no se utilizaban lo que es los microorganismos recombinados genéticamente, pero hace ya bastante tiempo se los viene utilizando y el fin que tiene es obtener más producto y en menor tiempo, ¿sí? Optimizar los procesos biotecnológicos. Bueno, pero ya sea que sea una cepa especial, natural vendría a ser, o por un metabolismo recombinante, necesitamos conocer cuál es la vía metabólica, porque vamos a necesitar saber si necesitamos darle oxígeno, si necesitamos darle glucosa o darle algún otro tipo de sustrato, qué es lo que va a hacer que ese metabolismo sea lo más rápido posible, ¿sí? Y además, qué tipo de metabolito es lo que queremos. Por ejemplo, en el caso de la Saccharomyces cerevisiae, si nosotros queremos la producción de etanol, por ejemplo, necesitaríamos seguir una ruta metabólica de fermentación para obtención de, por ejemplo, de etanol, si quisiéramos obtener. Pero si nosotros quisiéramos reproducir las células para obtener levadura, o sea, para obtener mayor masa de levaduras para fermentar o sea, para hacer alguna bebida o para hacer pan o lo que sea la cepa que estamos estudiando, vamos a necesitar que sea un metabolismo aeróbico, ¿sí? O sea, dependiendo de a qué es lo que queremos apuntar, qué tipo de producto queremos obtener, también va a ser la selección de ruta metabólica que querramos elegir. Y otra cuestión es que no todas las rutas metabólicas se aplican para todos los microorganismos. O sea, hay microorganismos que siguen una ruta metabólica muy determinada y otros que pueden tener alternativas, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos conocer, las vías metabólicas, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos hacer para optimizar la energía de nuestro microorganismo, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva lo que habla es de qué medimos la energía. La medimos en kilocalorías o kilojoule, ¿sí? Esas son las unidades empleadas para expresar la energía en los sistemas biológicos. Bueno, hablamos también anteriormente de lo que es el ATP. El ATP va a ser la moneda de energía, va a ser la fuente, la que va a ser la reserva de energía de nuestro sistema. También van a poder ver esto en el apuntecito, lo que es la energía libre, o sea, hay dos tipos de procesos acá. Ustedes los conocen como procesos exotérmicos y procesos endotérmicos. Acá se denominan procesos endergónicos y procesos exergónicos. O sea, aquellos procesos que suceden con una energía libre negativa se llaman exergónicos, y si es positiva, si requiere que se les dé energía para poder realizarse, son endergónicos, ¿sí? Así es la terminología que se usa en los procesos biológicos. Bueno, eso es lo que dicen estas dos diapositivas. Otra cuestión es que en estas rutas metabólicas, bueno, una de las cuestiones que vamos a necesitar entonces es el ATP, y otra consideración importante es que son muchas de las reacciones que ocurren son reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Entonces, lo que tienen en las dos diapositivas que siguen son recordatorios, como para tenerlo fresco, de qué es una oxidación y qué es una reducción, ¿sí? Entonces, la oxidación implica la ganancia de oxígeno, la pérdida de hidrógeno, la pérdida de electrones, ¿sí? Y un agente actúa como agente reductor, ¿sí? Pierde hidrógeno y pierde electrones. En cambio, la reducción es cuando hay ganancias de hidrógeno, ¿sí? Y ganancias de electrones, ¿sí? Eso es principalmente lo que se traduce estas dos diapositivas, que son los dos conceptos que quiero que tengan en cuenta, ¿sí?
Una sustancia entonces se va a reducir cuando gana hidrógeno y cuando gana electrones, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ir a lo que son las distintas vías de oxidación, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, la fermentación. Las vías de oxidación de compuestos orgánicos. Puede haber distintas vías, ¿sí? La fermentación se denomina a las reacciones de óxido-reducción en que no hay un aceptor externo de electrones, no hay nadie que acepte electrones, ¿sí? En cambio, se denomina respiración aeróbica cuando el oxígeno es el que actúa como aceptor de electrones, ¿sí? Se denomina aceptor externo de electrones. Y hay una tercera vía metabólica que se denomina respiración anaeróbica, en donde en lugar de ser el oxígeno el aceptor externo, suelen ser grupos nitrato, sulfato, carbonato, ¿sí? Cualquiera de ellos, y hay otros también inclusive que pueden actuar como aceptor externo de electrones, ¿sí? Entonces vamos a tener principalmente estas vías de oxidación de compuestos orgánicos. ¿Mm? Bueno, para que se produzcan estas reacciones de oxidorreducción vamos a necesitar entonces el ATP, ¿sí? Ahí tenemos, habíamos visto ya esta molécula, es una base nitrogenada que está formada por una adenina, una ribosa y un grupo fosfato, un trifosfato, ¿sí? El ATP. Cuando cede energía, se convierte en un ADP y libera un átomo de fósforo, ¿sí? Este compuesto es uno de los más importantes dentro de este sistema, ¿sí? Pero vamos a necesitar, para que se produzcan todas estas reacciones de óxido-reducción, lo que se conoce como acarreadores de electrones, ¿sí? Va a haber sustancias, o sea, estas reacciones no suceden o sea, libremente dentro de la célula, sino que suceden acopladas a ciertas coenzimas, ¿sí? Que se denominan deshidrogenasas, ¿sí? Una de esas se denomina NAD, que es nicotin-adenina dinucleótido, ¿sí? Es un dinucleótido formado por una molécula de nicotina y una de adenina, ¿sí? Esta molécula está asociada a las reacciones catabólicas, mientras el nicotina-adenin dinucleótido fosfato se relaciona más con reacciones anabólicas. Por ejemplo, interviene en las reacciones de las vías de las pentosas, que ya hablamos anteriormente, que es una vía por el cual, a partir de glucosa, se sintetiza lo que es las ribosas y las desoxirribosas para las cadenas de ADN, por ejemplo. ¿Está? En ese tipo de reacciones, las últimas que mencioné, se usa el NADP, ¿sí? Y así se lo conoce como NAD y NADP. El NAD normalmente se encuentra como NAD y cuando está reducido como NADH, ¿sí? Entonces, estos compuestos, y va a haber otro que se llama FAD, flavin adenin dinucleótido. Estos compuestos se denominan acarreadores de electrones, o sea, ellos van a ser compuestos que absorben los hidrógenos y los protones que se van a ir generando en estas reacciones de óxido-reducción. ¿Está? Entonces, necesitamos sí o sí el ATP, que va a ser el que va a almacenar la energía, y los acarreadores de electrones. Esto es extremadamente importante. Y el nombre también es importante porque tienen que asociarlo con este tipo de proceso que es acarreadores de electrones. Más adelante vamos a hablar de la cadena terminal de electrones, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar bien diferenciado de eso que vamos a mencionar más adelante. Entonces, tiene que estar muy claro este concepto, ¿sí? Son sustancias químicas que van a tener la finalidad de almacenar hidrógenos y protones. Y cuando ceden esos protones, liberan energía que es almacenada en el ATP, ¿sí?
Entonces, por un lado, en las reacciones de oxidorreducción se van a producir ATP, como respuesta a ese catabolismo, se descomponen las moléculas de glucosa, esa descomposición genera energía que es almacenada en el ATP, y va también, los protones y los hidrógenos se almacenan en el NAD, o en el NADP. Y luego, cuando eso se libera en la cadena terminal de electrones, se produce más ATP, ¿sí? Entonces, esos conceptos son importantes ir registrándolos. Y otro concepto es que estos acarreadores no pueden quedar reducidos o oxidados, tienen que convertirse continuamente, tienen que volver a su estado original, porque si no, continuamente se estarían perdiendo en el proceso, ¿sí? Entonces, el NAD se va a reducir, va a tomar los hidrógenos y los electrones, ¿sí? Y después se tiene que volver a oxidar, ¿sí? Regenerar, se tiene que volver a regenerar. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de estos compuestos. El FAD es un precursor de la vitamina B2. Hay una parte de lo que es la biotecnología que se denomina ingeniería metabólica, que es, por ejemplo, utilizar los metabolismos para la producción de ciertos compuestos químicos interesantes, como por ejemplo la vitamina B2 sería uno de ellos, ¿sí? Eso es un comentario aparte, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a ir a las principales rutas metabólicas. Vamos a partir ahora de la glucosa. Vamos a ver que hay otras vías, pero primeramente vamos a tener la glucosa. La glucosa, sea cual sea la vía, si es fermentación o si es respiración, primeramente la glucosa se tiene que romper, ¿sí? Se tiene que producir la glucólisis, ¿sí? O sea, la primera etapa de cualquier vía metabólica que involucre la glucosa, ¿sí? Primero se rompe y después vienen las distintas vías metabólicas que vamos a ver ahora, ¿sí? La glicólisis es común a las dos. Y la otra importante es que ocurre en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma y en ausencia de oxígeno, ¿está? Bueno, y después está la respiración celular, ¿sí? Esto, si sigue la vía de respiración celular, se realiza en las mitocondrias. Entonces, desde ya estamos partiendo de que es una vía asociada a moléculas eucariotas, ¿sí? ¿No es cierto? Que tienen que tener mitocondrias, ¿sí? La respiración celular también se puede hacer en las bacterias que no tienen mitocondria y se hace en lo que se denomina el mesosoma, ¿sí? Eso después revisen los conceptos porque en los eucariotes tenemos que están formados por organelos y uno de esos organelos es la mitocondria en donde se producen las transformaciones energéticas. En las bacterias que no tienen mitocondria, se van a realizar en lo que se denomina el mesosoma, ¿sí? Entonces, si ahora no tienen claro qué es lo que es el mesosoma, por favor, revisen ese concepto, ¿sí? Porque es en ese lugar donde se va a hacer el intercambio energético, ¿sí? Bueno, la respiración celular. Esto continúa después de la glicólisis, ¿sí? Y la respiración se denomina el ciclo de Krebs e involucra el transporte terminal de electrones, ¿sí? Esto es si llega al máximo de obtención de energía. Si no, se puede quedar en un punto intermedio que es la fermentación, ¿sí? Si no tenemos un aceptor externo de electrones, va a quedar en un punto intermedio que es la fermentación. Bueno, y ahí tenemos entonces la comparación, ¿sí? O sea, partimos de la glucosa, primero ya sea fermentación o ya sea respiración,
tenemos el primer proceso que se denomina glucólisis, ¿sí? La ruptura de la glucosa. Y ahí podemos ir por una vía poco eficiente, pero son las que siguen, sí o sí, no hay otra, las moléculas que no, las células que no pueden realizar la respiración, muchas bacterias no pueden, son solamente fermentativas, y tienen muy escasa producción de energía, en comparación con la respiración celular, que produce 36 a 38 inclusive ATP, ¿sí? Bueno, esto no sé si se puede sacar. Sí. Bueno, acá tenemos entonces, la anaeróbica se piensa que evolucionó primero, que son de las bacterias que son anaeróbicas, y la reacción completamente se realiza en el citoplasma, mientras que la aeróbica se completa en lo que es las mitocondrias, ¿sí? Bueno, la vía de la glucólisis tiene un nombre, o sea, se la conoce como la vía de la glucólisis, o ciclo de Embden-Meyerhof-Parnas, porque fueron 3 científicos distintos, cada uno hizo distintos aportes a lo que fue esta vía metabólica, ¿sí? Cada uno estudiaba distintas cuestiones hasta que se dieron cuenta de que lo que cada uno investigaba estaba relacionado con el otro, ¿sí? Y en conjunto luego se le dio este nombre a esta vía metabólica. Bueno, entonces tenemos la glucosa. Lo interesante de esta vía es que, en primer lugar, no sucede espontáneamente, ¿sí? Para iniciar la glucólisis va a necesitar que una inversión en energía. Primero necesito darle energía para que la molécula de glucosa pueda romperse, y luego autocatalíticamente continúa la formación de los otros compuestos de la vía, ¿sí? Es necesario suministrarle energía en un primer punto, ¿sí? Entonces, por eso dice que tiene una fase endergónica y una fase exergónica, ¿sí? Bueno, en la primera parte, esto que vemos acá arriba, es lo que es la fase endergónica, ¿sí? El ATP le da energía a la glucosa a través de lo que se conoce como una fosforilación a nivel de sustrato, porque el fósforo que libera el ATP reacciona con la glucosa, formándose la glucosa 6-fosfato. Luego de esto se isomeriza, pasa a formar lo que es una fructosa 6-fosfato, nuevamente una fosforilación a nivel de sustrato, y recién en este punto, cuando pasa a la fructosa 1,6-difosfato, tiene la molécula suficiente energía para romperse, ¿sí? En este punto es cuando recién tiene suficiente energía para poder romperse, ¿sí? Y acuérdense que esto sucede en el citoplasma, ¿sí? Bueno, en ese momento entonces se van a formar dos compuestos que están en equilibrio, pero más desplazado hacia el fosfogliceraldehído, ¿sí? Entonces continuamente se va a estar formando fosfogliceraldehído, que va a entrar en lo que es las reacciones exergónicas, ¿sí? Entonces, primeramente por cada glucosa va a formar dos fosfogliceraldehído, que a través de una serie de reacciones, ¿sí? Que involucran el ADP, que involucra un ADP que va a absorber un grupo fosfato, se va a formar un ATP, y el NAD va a recibir el hidrógeno, ¿sí? Y los electrones, va a pasar a formar el NADH, ¿sí? Y así va a ir avanzando una serie de reacciones muy complejas, va a haber una deshidratación hasta llegar a lo que es el ácido pirúvico, ¿sí? Este es el producto final
de la glicólisis, ¿sí? El ácido pirúvico. Acá también hay otra nueva formación de un ATP, o sea, por cada NADH, perdón, van a generarse después dos. Acuérdense que la vía no puede terminar acá en el ácido pirúvico, ¿sí? La glicólisis es una etapa intermedia, no puede terminar en el ácido pirúvico porque el NADH se tiene que regenerar. Y cuando el NADH se regenera, y a partir de ella se obtienen dos moléculas de ATP, ahí recién estaría terminando el ciclo de obtención de energía, ¿sí? Entonces, hasta acá no puede ser el fin de la reacción, es el fin de la glicólisis, pero ahora van a venir toda una serie de posibilidades que va a depender de qué tipo de microorganismos tengamos. Bueno, entonces, ya sea una bacteria, una molécula, una célula vegetal, una célula animal, ya sea cualquiera de ellas, ¿sí? Todas pasan, si consumen, procesan la glucosa, pasan por la glucólisis y tienen como el fin de la glucólisis el ácido pirúvico. A partir de esto, puede ir por una vía anaeróbica o por una vía aeróbica. Si sigue la vía anaeróbica, tenemos una fermentación. Si sigue la vía aeróbica, vamos a tener una respiración, ¿sí? Una respiración aeróbica. Bueno, tenemos acá uno de los primeros casos, que es la fermentación alcohólica. En este caso, el ATP que teníamos acá, el ácido pirúvico que tenemos acá, por cada glucosa tenemos dos ácidos pirúvicos. El ácido pirúvico está formado por 3 moléculas de carbono. Lo que va a suceder, primero va a haber una hidrólisis y va a haber, esto que sucede acá, se denomina descarboxilación, ¿sí? Todos están escuchando, ¿no? Sí. Sucede una descarboxilación. Es muy común escuchar ese término en todo lo que es el proceso que vamos a hablar ahora. Sucede una descarboxilación, ¿sí? Pierde una molécula de carbono, se queda con 2 moléculas de carbono y se convierte en el acetaldehído. El acetaldehído, ¿sí?, acepta los electrones y los hidrógenos del NADH, el NADH se regenera y obtengo 2 moléculas de etanol, ¿sí? Y ahí sí termina el ciclo, ¿sí? Entonces, a partir de este ciclo tenemos lo que se denomina la fermentación alcohólica, ¿sí? Este es el caso de, por ejemplo, la fermentación del pan, la fermentación de los vinos, o lo que es la fermentación de la cerveza, ¿sí? Si siguen este tipo de metabolismo, ¿sí? Las levaduras tienen una particularidad que aparte, o sea, si tienen glucosa y tienen, bueno, en 10 minutos se acaba. Si tienen glucosa y tienen oxígeno, se va a optar por la ruta metabólica de la respiración, y donde el producto final va a ser muchas moléculas de levaduras. Si no tiene oxígeno, tiene glucosa, pero no tiene oxígeno, va a seguir la vía fermentativa y nos va a producir etanol, ¿sí? Esa es la particularidad de las levaduras. Bueno, las levaduras no son las únicas que pueden hacer este tipo de metabolismo. Hay otros microorganismos que también pueden llegar a hacer una fermentación alcohólica. Bueno, continuamos con la otra. Perdón que pregunte, pero cuando hay oxígeno, ¿no llega un momento en el que se acaba el NAD más y se inicia una fermentación sí o sí? No, el NAD no tiene que ver con eso, porque el NAD siempre se está regenerando. O sea, si se acaba el oxígeno, empieza la fermentación. No sé si... Perfecto. O sea, Sí. lo que conviene normalmente hacer en todos estos procesos, primero darle mucho oxígeno para tener una masa crítica de levaduras,
y después, normalmente en el fermentador se acaba solo el oxígeno y comienza la ruta de producción. Así. Cualquier cosa, nosotros el miércoles vimos una clase de producto también, bueno, entonces, las bacterias, sino algunas de las bacterias que producen la fermentación láctea, ¿sí? Que son normalmente enzimas, o sea, para que esto se produzca, tiene hay por ejemplo, se utiliza para la glucosa hay vías. Una es la que tenemos, que es la vía de la tenemos una energía, ella permite echar la glucosa y se Perdón, ¿qué le vamos a hacer? Tengo muchos chicos acá dando vueltas. Bueno, enseguida se va a cortar. Si queda algún tema pendiente, lo seguimos después de los 40 minutos que trabajan en grupo y presentan el trabajo que está ahí en el campus, ¿sí? Si se llega a cortar enseguida la conexión. Bueno, nos va a quedar, si se corta, nos va a quedar un tema muy importante que es la vía de del ciclo de Krebs. Rápido les comento en qué consiste, ¿sí? Que es el tema de la respiración. El ácido pirúvico no entra dentro de lo que es la mitocondria, ¿sí? Para entrar dentro de la mitocondria se produce lo que es el acetil, ¿sí? O sea, se hace una descarboxilación, se une a una molécula de coenzima A, y en ese momento es posible que ingrese adentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces, adentro de la mitocondria, lo que va a hacer, o sea, esto es lo que pasa, va con la piruvato deshidrogenasa, pasa a 2 moléculas de carbono y eso es lo que ingresa al ciclo de Krebs. Bueno, y el ciclo de Krebs es un ciclo justamente porque al ciclo de Krebs entran acetil coenzima A, que es 2 moléculas de carbono, que se van a condensar con una molécula que viene del ciclo de 4 átomos de carbono, que es el ácido oxalacético, ¿sí? Este compuesto viene del ciclo, ¿sí? Entonces, el acetil-CoA, en primer lugar, se condensa con el oxalacético y forma el ácido cítrico de 6 moléculas de carbono, ¿sí? Se produce luego una isomerización, 2 descarboxilaciones, ¿sí? Va a pasar a creo que en el otro está mejor explicado. Va a haber primero una isomerización, después una descarboxilación que vemos acá, ¿sí? Va a haber formación de NADH, y también va a intervenir en este sitio, por ejemplo, que esto es en la membrana de la mitocondria, membrana interna de la mitocondria, va a intervenir también una guanosin trifosfato, ¿sí? Que va a trabajar igual que un ATP, ¿sí? Y el FADH, ¿sí? Flavina de nindinucleótido también interviene en lo que es el ciclo de Krebs. De tal manera, esto por favor mírenlo después bien ustedes detenidamente, porque ya se está por cortar, y esto a medida que va sucediendo, cada vez se va oxidando más hasta que se vuelva a formar el ácido oxalacético que se vuelva a condensar con un nuevo acetil-CoA. Bueno, también esto es importante. Esto en el ciclo de Krebs que se hace en el interior de la mitocondria, lo que va a quedar pendiente es lo que es la cadena terminal de electrones. Eso lo comento después de que nos reincorporemos después de los 40 minutos. Fíjense que lo que son tanto grasas, carbohidratos o proteínas, todos van a terminar en lo que es el acetil-CoA, ¿sí? Ya sea cual sea la fuente energética, ¿sí? De las proteínas, la proteína va a tener una parte que es de